Bueno, queridos amigos, ¿cómo les va a todos? El día de hoy partimos con la primera charla oficial de las que les teníamos prometidas, en donde íbamos a hablar acerca de la historia universal del pan y de la panadería. ¿Sí? El día de hoy yo voy a estar como moderador. Nuestros invitados van a ser Gwen Bulet, Adrián Hola. Pavlovsky. Buenas. Eh, y bueno, nada, me gustaría que se presentaran un poco, hablaran un poco acerca de ustedes y después ya vamos a dar una pincelada sobre lo que vamos a hablar el día de hoy. Bueno, partimos contigo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gwen Bulet. Estoy establecido en Querétaro, México, panadero. Tenemos aquí una panadería artesanal francesa que se llama Saint-Honoré. Y pues es un gusto compartir la información y esas sesiones con ustedes. Mucho gusto. Gracias, bueno. Adrián. Yo me llamo Adrián, soy panadero francés acá en Chile. ¿Qué decir más? Trabajé en mucha panadería, viajé mucho igual y ahora estoy acá. No sé cómo estoy acá, pero estoy acá. Así. Estoy acá y vi la luz, André. Bueno, muchas gracias, Adrián. Bueno, también aprovecho para presentarme yo. Bueno, soy Luigi Rifo, soy un panadero chileno desde hace algunos años atrás, 7 años, un panadero artesanal. Y bueno, junto con varios amigos y colegas de la profesión, armamos un grupo de WhatsApp con la intención de poder iniciar en algún momento estas charlas, donde pudiéramos hablar de una forma bien amena, no tan estructurada, acerca de muchos temas, muchos aspectos de la panadería profesional. Eh, la idea es más que nada que las personas que están empezando en esta profesión o que no conocen tanto esta profesión puedan conocer algunos aspectos que quizás no sean tan fáciles de encontrar por internet. Así que esta primera sesión, como dijimos anteriormente, es la historia universal de la panadería y me gustaría, a manera de introducción, ir comentándoles cuál va a ser el contenido de hoy. Más que nada vamos a hablar de los orígenes del pan, los orígenes conocidos del pan, porque han habido algunos hallazgos arqueológicos que han mostrado nuevas evidencias. Luego pasar un poco a las grandes civilizaciones, la relación que las grandes civilizaciones tuvieron con el pan. Estamos hablando de Egipto, de todas las culturas mesopotámicas como Babilonia, como los medos persas, etcétera. Después ya hablamos de las culturas helénicas, Grecia, después las culturas latinas, Roma, y ya después entramos de lleno en lo que es la Edad Media, el Renacimiento y las grandes épocas de las revoluciones hasta el periodo de entreguerras, hasta la actualidad. ¿Sí? Yo partí viendo en la mañana una noticia que probablemente muchos de ustedes ya la hayan visto anteriormente, que habla sobre un hallazgo arqueológico que se hizo hace no mucho tiempo atrás, donde encontraron un pan que databa de hace 14.000 años. Se horneaba pan 4.000 años antes de lo que se conoce como el inicio de la agricultura. Estamos hablando de que se encontró un pan con 14.000 años de antigüedad. Sin embargo, sabemos que una cosa es mezclar harina y agua y hornearlo, y otra cosa es mezclar harina, agua, fermentarlo y hornearlo. Por eso se conoce generalmente como la cuna de la fermentación, entre comillas, Egipto, y toda esa zona de Egipto hacia el oriente, lo que es la cuna de la humanidad que se conoce popularmente. Hablamos de Mesopotamia, y todos esos lugares. Hay registros bíblicos, por ejemplo, que hablan muchísimo acerca del pan, de que la cultura de la panadería ya existía en esas potencias. Estamos hablando de Egipto, Asiria, Babilonia, etc. ¿Sí?
Así que bien, vamos entrando en Va a materia. haber mucho más contenido para Adrián, que es un historiador panadero. Yo Sí, lo hice yo, en 2000 estaba yo. sí. Bueno, igual es interesante esto porque abarca como partes bien interesantes sobre, conecta un poco la panadería con la antropología. Y bueno, lo que Claro, hablamos también de la importancia de qué cosas se transmiten con la filosofía gracias a la historia. Entonces, Adrián, bueno, cuéntanos un poco acerca de los orígenes de la panadería y cómo fue evolucionando esta. en final, es muy difícil de separar la panadería de la agricultura a su nacimiento. ¿No? Hay que pensar que antes que todo, es la agricultura que permitió de hacer pan, porque sin harina es difícil de hacer pan. Eh, Obvio, somos de acuerdo, quizás por decir que todo se hizo en Mesopotamia, claramente. Ahí hablemos de la época más vieja de Mesopotamia. Ahí te hablo de la época paleo-babilónico, como dije al principio. Ahí somos en 2004, al menos 2004 antes del Cristo, ¿no? Ahí se encontró pan, el primer pan, ahí con las noticias que tenemos hoy, quizás esa es mucho más antigua aún que esta época del paleo babilónico, capaz que está más viejo, pero la cosa que está segura es que sí empezó en Mesopotamia. Eso es una cosa que es más o menos segura. No significa quizás que en otra parte del mundo otra gente hacía pan igual a esta época, porque hay que entender que la historia está más que todo orientada. ¿No? Quand hablamos del trigo, quand hablamos del pan a la hora de hoy, al tiro la gente piensa en aquí, a la baguette, piensa en Europa. Yo cuando yo pienso a pizza, muchos piensan en Italia, aunque quizás deberían pensar en China primero, etcétera, etcétera. Entonces, la Mesopotamia es ahí donde nació la civilización. Y entonces, para tener escritura, ahí podemos decir que ahí, por estar la escritura y la agricultura a este lado, podemos decir indirectamente que nació igual la panadería en este lado también. Estamos hablando de Eso los es el primer sumerios. punto. Ujú, Claro, ahí son más aún contigo. Los sumerios son un poco más después, ¿eh? Ahí son como Hammurabi, etcétera. claro. Son la época de los imperios arcaicos, que llamamos eso. ¿No? Es una periodo que pasó finalmente en Mesopotamia. Al principio son pequeños reyes entre ellos, se hacen guerra entre ellos, etcétera. Son ciudades de Estado. ¿No? Hasta que hay una unión, el imperio de Ur, por ejemplo. Al fin del imperio se explota, donc de nuevo hay pequeños reyes. Ahí se encontraron directamente los primeros, lo que vamos a llamar pan. Obvio que no es nada que ver con el pan que conocemos hoy. Hay muchos cambios que pasaron igual. Si hablamos, por ejemplo, de la primera escuela de panadería en la historia, ahí hay que regresar al Imperio Romano. Y ahí somos a años, claramente, del Imperio Romano. Si yo digo otra vez, somos en 2000 antes del Cristo. El Imperio Romano un poco más tarde, o sea, claramente. ¿No? Um, no sabemos tanto cómo se ordenaba la idea del panadero. Hay que pensar que no existaba la idea de negocio de panadería como lo conocemos hoy igual, a esta época. A esta época son la gente mismo que son agricultores y por ser agricultores comen mucho más sopa, lo que diré, que pan. Son sopa, ¿por qué? Porque no hay la idea de amasar, no hay la idea de reducir finalmente las semillas o las cereales en harina. Son cosas que se echan en el agua, se cose y se dan cuenta que porque están cocidas es más digestivo, más fácil a tener una digestión con eso. Pero no podemos decir tampoco que ya es el pan. El Claro. pan es un desarrollo más grande. Tampoco podemos hablar aún de los hornos, porque los hornos a esta época no existen. Lo primero horno, lo menciono de esta manera, es una invención, como lo conocemos hoy, es más una invención casi griega, después que los romanos volvieron a mejorar por el horno galo-romano, pero si hablamos en Egipto, son cocción de la arena, son cocción abajo a veces de como el barbecue, vamos a decirlo claramente, ¿no? Son como la churrasca en Chile. Esos son la primera idea de galleta, finalmente, más que de pan. Claro. ¿No? No podemos hablar de fermentación o cosas así. El otro día estuve leyendo también un libro que trataba sobre arqueología de que se descubrieron en Egipto
algunos, por decirlo así, como algunos panes, restos de panes que tenían agujeros como que si estuvieran esponjados. Y se descubrieron algunas cepas de algunos tipos de levaduras silvestres. Por eso es que es bien sabido, o sea, tenemos registro arqueológico, tenemos registro de las mismas escrituras egipcias, y tenemos registros bíblicos, etcétera, en que ellos eran conocidos por hacer cerveza, por cultivar la cebada. Se habla también de la espelta, no sabemos si es la misma espelta que conocemos hoy, qué sé yo, porque existen diferentes tipos de espelta, pero ya en esos tiempos se hablaba de ese tipo de elaboraciones, pan, cerveza, y ambos siempre estuvieron como muy unidos gracias a estos elementos fermentativos, ¿verdad? Ah, Cuando hablamos entonces de la levadura de cerveza, hablamos de la cerveza, hay registros anteriores a cuando ya apareció la levadura industrial en el cual se hiciera como un cruce de fermentos entre ambas cosas, entre la cerveza y el pan. Para mí, ¿eh? Al final, en Egipto, cuando ellos conocieron el pan, fue por las invasiones que hay finalmente de la parte de Israel, Jordania y todo eso, por el ex imperio, como la ciudad de Canaán, etc. ¿No? Egipto tampoco fue un imperio al principio, ¿no? Fue un pequeño reino con la alta y la baja, y de poco a poco, por invasión, empezaron a conocer el pan. La mayoría finalmente de lo que aprendieron fue por la parte finalmente del norte, la parte finalmente de Israel actual, la parte de Jordania, etc. Los panaderos allá tampoco son panaderos, son agricultores, pero ellos no usaban la levadura. La mayoría del pan es el panazim. Por la parte religiosa, obvio, pero aún en Egipto no podemos hablar tanto de religión a esta época, ¿no? Porque son dios politeístas, etcétera, mucho más antiguos finalmente que los judíos. La idea del monoteísmo es recién finalmente en la historia de las religiones. Los egipcios tomaron eso, pero se dieron cuenta que montaron algo nuevo, porque con la misma agua del Nilo usaban el pan. Y como esta agua es sucia, en esta agua sucia hay obvio fermento, hay microbio. Esta misma agua servía entonces a crear lo que ellos trabajaban en Le Vin Chef. Trabajaban con masa madre. No voy a decir que Egipto inventó la masa madre, pero en parte hay una lógica del panadero de decir, yo voy a mezclar una cantidad, yo voy a cocer una cantidad, la otra la guardo, y eso me servirá como fermento por la próxima masa que voy a hacer. Eso es la base finalmente de... No hay levadura como la conocemos ahora, prensada, gracias a Springer, es otro tema. Sí, porque ahí somos en la historia contemporánea. Pero los griegos pasaron eso igual después a los egipcios. Perdón, los egipcios pasaron después eso a los griegos por la invasión igual que el comercio que tenían entre ellos. Hay que hablar de las guerras que tenían en Egipto en época, porque en el fin del Imperio Romano son faraón griego y no faraón de Egipto, claramente, que son en el trono. Ya entonces a los Ptolemy, que llamamos eso. La cultura tolemaica. Sí. Exactamente. Entonces, eso es mucho más tarde igual. Pero en Italia podemos decir que ya existió también. La diseminación del pan en Europa fue por el Imperio Romano, no fue por Egipto ni fue por Grecia. Grecia fue el primero a tener finalmente un libro de receta de panadería, eso sí. Bueno, justamente. Y hablando un poco también ya que mencionaste los faraones tolemaicos, de cuando Alejandro Magno, sus 4 reyes dividieron el imperio y algunos se quedaron en la zona de Egipto. Hay en la historia siempre una relación entre el pan y la civilización, o incluso más, entre el pan y las grandes civilizaciones. Sabemos que el pan nunca casi no faltaba en la mesa de los emperadores. Estamos hablando
Claro, es que hasta los soldados a esta época estaban pagando el pan igual. Alexandro, como cualquier militar, se dieron cuenta que en final, antes, ¿cómo se hacía la guerra? Si regresamos en una guerra que es muy documentada, tenemos la guerra del Peloponés, la guerra finalmente entre Atenas y Esparta. Claro. Consideramos que la técnica no es de pensar a qué vamos a comer. Vamos en guerra con los soldados, con la armada, y en el lugar donde vamos a estar, ahí vamos a pillar toda la comida que hay, porque la idea es que la ciudad cae y que nosotros seguimos comiendo en el lugar mismo. Es un doble beneficio, vamos a decir eso. No hay que pensar, tengo que dar comida a mi gente. Todo. Yo tomo lo que hay donde la armada está. La idea entonces de pagar al soldado por comida es una de las más antiguas y empezó sí por Egipto. Egipto fueron los primeros a decir a los soldados, por tanto tiempo te quedan en la armada del faraón, tanto tiempo entonces tú recibirás, igual que después de hacer la guerra, comida. Significa que el sueldo lo tomas después de tu trabajo como soldado, porque no tener de descendencia igual trae problemas como en cualquier imperio. Cuando Alexandro ya murió, sí, el imperio explotó. Uno recuperó Grecia, el otro recuperó una parte del imperio Seleucos, la parte de Frisia, Antígonos, por ejemplo, la parte de Egipto. Todos guardaron este mismo proceso de decir, no vamos a destruir donde estamos, vamos a hacer lo que hizo Alexandro, de decir, vamos a pagar a los soldados en pan. Claro. Porque la moneda, cuando hay imperio muy grande, no sirve tener tanta plata si al final tú no puedes comprar nada. Entonces, igual es una idea de el pan es moneda, es un sueldo. Claro. Bueno, y aparte de moneda también, en muchas culturas, por ejemplo, si hablamos un poco de los israelitas, que bueno, ya después cuando se dividieron en dos reinos, el reino de Israel, el reino de Judá, y aparecieron los judíos, para esta cultura en general, el pan siempre fue sinónimo de alimento. Lo vemos en sus oraciones, lo vemos en sus ritos religiosos. Y siempre ha estado como con esa connotación. El cereal, la harina también era parte de los sacrificios en la época de la ley de Moisés. Pero ya eso después con el tiempo fue evolucionando también desde un aspecto puramente religioso a aspectos más políticos. Nosotros sabemos que existen, por ejemplo, la famosa frase que tiene su origen en la época romana, pan y circo para el pueblo. Que era, no cambió mucho, no cambió mucho. Y bueno, y también hay investigaciones, hay descubrimientos en el cual a los soldados romanos, ya que mencionaba el tema de los soldados, se ha descubierto que algunos soldados, en la dieta de los soldados romanos, por eso eran tan buenos guerreros, existían algunos panes que tenían unas características bien especiales en cuanto a nutrición, que son panes que hoy se han estado recuperando nuevamente de cereales muy poco refinados, con semillas, etc. ¿Cómo fue entonces evolucionando desde Roma, Adrián, cómo fue evolucionando a lo que ya empezó a ser lo que conocemos como la Edad Media? Porque ya después de la caída de Roma, Constantinopla después, empezó como toda esta cultura a diferenciarse, a echar raíces, a folclorizarse en cada lugar. ¿Cómo fue evolucionando entonces la panadería? Y siempre hubo como una relación entre la política y el pan, la alimentación en general. Ahora, hay una observación bastante importante de que, bueno, lo que estábamos hablando, de cómo va evolucionando la panadería desde Roma a la Edad Media, de que todos los pueblos que alguna vez tuvieron alguna relación con Roma tienen una panadería o empezaron a tener una panadería bastante diferente a, por ejemplo, a la que tenemos en el Magreb, que estamos hablando de todos los pueblos que eran fenicios, cartagineses, etcétera, que son panes planos, o los de Turquía o los de Asia Menor, etcétera, que son panes planos. Y en cambio todos los que tienen como una herencia de los romanos, ya estamos hablando de hogazas. De hecho, lo conversamos la otra vez, la palabra focaccium, que viene del griego, o sea, del griego, del latín, que es cocido a la brasa de fuoco, que fue evolucionando, la hogaza, etc. Entrando ya más en la época medieval,
cómo fue evolucionando este tipo de pan, cómo fue apareciendo el tema de la molinería, el perfeccionamiento de los hornos, las agrupaciones de panaderos, etc. Yo creo que más que todo hay que tener una visión un poco maniqueísta para explicarlo sin estar en tantos detalles. Al fin del Imperio Romano, se cae el Imperio Romano. Hablando del primero de Occidente, Roma se cae porque hay los bárbaros. Los bárbaros, la definición para un romano que es un bárbaro, es alguien que no come pan, porque pan es un símbolo de civilización. Y entonces, cuando hablamos de los visigodos, de los ostrogoths, de los francos, etc., ellos no ven acá para decir vamos a tener ciudad, son bárbaros, son gente que ven, pillan y regresan después de la frontera diciendo nosotros ya vamos a pillar lo que hay porque hay riqueza, nosotros no tenemos riqueza y no es la idea cultural. Por los dioses también un poco diferente, hay que pensar que el Imperio Romano tiene una caída doble, a la vez política, porque hay una decadencia y una falta de respeto al poder, etc. Y de un otro lado, también por la parte de religión, la parte de teología. Cuando la idea de Jesús, de poner directamente la idea, eso es mi cuerpo por el pan, al final las dos cosas son fermentación, ¿no? Son vino por la sangre y pan por el cuerpo. Eso va a afectar bastante el Imperio Romano. Hasta finalmente que, ¿cómo se llama? Constantino, uno de los últimos, funda Constantinopla, a otra parte, para decir Roma es la ciudad de los ex dioses. Ahora él, por ser cristiano, católico, aunque es difícil hablar de catolicismo porque no hay Vaticano y todo eso, pero la visión cristiana va en Constantinopla, a Estambul de ahora, aunque esta ciudad cambió muchas veces de Constantinopla, sí. Bizancia, cambió de nombre al gusto. Eso es la ruptura real que hay finalmente en la visión de la panadería. El principio o la baja antigüedad, el fin del Imperio Romano, ahí podemos claramente decir que es un regreso de la panadería. No hay más invención porque los hornos son destruidos. No hay idea de panadería porque la mayoría de los panaderos son esclavos igual. Y es una época de los pequeños reinos, son bárbaros, bandas, finalmente clan, etc. Y dicen de este lado a este otro lado es el reino del pequeño rey. Y ahí son peleas intestinas entre ellos. Al final el Imperio Romano explota. Cuando un imperio en general explota, lo vimos por ese de Alejandro, o más antiguamente por Egipto, o más antiguamente aún en Mesopotamia, siempre regresamos a pequeña entidad. Pero se pierde entonces todo el saber que se conoció antes. Por eso que la Edad Media fue algo bien complicado. Fue redescubrir una parte de cuando de los reyes, porque muchos reyes empezaron a ser finalmente católicos. Hablamos de Clovis por Francia, porque es el primero rey, vamos a decir, cristiano, y el primero francés, pero aún hay Childéric antes de él, etc. Hay mucho antes sus padres, por ejemplo, igual que se revendican rey de Francia o rey de los francos, porque Francia no existe. En Italia es exactamente la misma cosa. Cuando el Imperio romano explota, hay muchas tribus que se instalan finalmente en toda Italia. Por eso que a veces hay bases célticas igual en Italia. Cuando imaginamos la parte celta, imaginamos mucho más Bretaña o país nórdico, pero hay igual bases que son en Italia. La tribu destruyen todo y se instalan cuando ya le da la gana de ponerse acá. Y eso es la base finalmente de la Edad Media. Somos pequeños reinos que vas a reivindicar después el derecho a tener más territorio, más espacio, etc. O a veces unión de territorio, lo que pasó antiguamente a la época de César y Vercingetorix. La invasión romana siempre fueron por dividir por poder invadir. Entonces, es decir, dejan que todos se pelean entre ellos y después pasamos para conquistar todo. Pasó un poco la misma cosa en Roma por la escisión del imperio. Aceleró su caída. Y bueno, el tema de la agricultura también, cómo fue evolucionando de parte de mano de la panadería, de lo que estábamos conversando recién, de la evolución de los hornos, de más conocimiento acerca del pan. Claro, en la Edad Media. Mira, ahí somos casi
la primera cosa que importó mucho finalmente la panadería fue la idea que, obvio, hay rey, y entonces el rey tiene que sacar plata, porque la idea ahora no es de sacar más pan por pagar su soldado. La idea es de pagarlo en plata. Entonces, por eso que empezamos a tener pelea, regresamos a la idea de no hay comida, al menos que pillamos una ciudad y compartimos todo lo que hay en la ciudad en todo mi clan. Los reyes, a un momento, se decidieron de decir, acá nos vamos a quedar. Y por decir, se quedan acá, obvio, eligieron un lugar donde antiguamente la población conocía la agricultura. Y por esta agricultura, ellos fue como una mezcla de cultura, la mezcla frente bárbara y la mezcla de los antiguos romanos, que ellos dicen, pero nosotros siempre trabajamos la tierra, ¿cómo vamos a ser bárbaros mañana? Entonces, la unión de los dos, que a veces fue salvaje, a veces fue más diplomática, esta unión hizo que los bárbaros se incorporaron dentro de la civilización. No podemos considerar más como bárbaros porque no pillan más, al menos no pillan en su propio territorio, tiene armada que sí vuelven a ser fija. Antiguamente en un clan hasta la mujer pelean, hasta todos pelean, porque si no pelean no comen. Entonces es bien reductor, ¿eh? Pero antiguamente es así. Ellos se incorporan entonces a este nuevo tipo de cultura. Y por crear eso, ahí los reyes empezaron a tener entonces la idea de los impuestos. Va con la dima, va con el sueldo, porque sueldo, la palabra sueldo va con sal, es un impuesto con la sal. No pagamos más a la gente entonces con comida, pagamos a la gente con sal. Empezamos a tener también una idea de tener un horno que no pertenece a una persona, pertenece al rey. Son los llamamos en Europa los hornos banal, o bano, que son franceses. Los hornos banal. Son por ban, significa que una ciudad va a tener un horno y la gente que hace pan en su casa, porque no existe la idea del panadero, van a traer su propio pan en este horno, pagar una parte del servicio con pan o con sal. Significa que si yo hago, por ejemplo, un pan, voy a hacer dos. Voy a hacer un pan que va a ser para mí y el segundo será por el rey. Yo voy a pagar el impuesto finalmente que va con eso. Así los reyes entonces ganan un poco más plata, no le falta comida, para hacer otra guerra con otro, finalmente, otro reino. Y así se organiza un poco la idea de hay un rey, apoyado a veces, obvio, por la religión, lo que pasó mucho finalmente en Europa. ¿Eh? El cristianismo permitió de poner mucho rey. Es el descendente o la voz de Dios en la tierra, el elegido, vamos a decirlo claramente. Después hay su servidor, que igual ellos tienen poder, son alcaldes, cosas así. ¿Eh? Y después tenemos la pobla, ellos que trabajan sin derecho o con derecho a veces. Y así se organiza finalmente la nueva sociedad feudal, que es diferente de la sociedad de la antigüedad. En la antigüedad hay ciudadanos que tienen todos los derechos y hay los esclavos. Ahora la sociedad feudal es, uno tiene el derecho, hay otros que tienen un poco menos derecho de él y que tienen que tener fidelidad al rey, y después tiene todos los otros que finalmente no tienen ningún derecho. El poder se centraliza, pertenece solo a una persona. Y eso va entonces con el pan. Si hablamos de ley importante, vamos a hablar de 1200, por ejemplo. En 1200, un rey igual en Francia permitió que, ¿cómo decir? Se llama Filipo Augusto. Él empezó a decir que los hornos por fin no van a estar dentro de la ciudad. Ahora la gente tiene derecho a construir un horno en su casa. Antes estaba prohibido, obvio, porque la idea es que la gente van a usar el horno banal de la ciudad para que indirectamente tú pagues impuestos. En 1200 el rey Filipo Augusto empezaron a decir, ¿sabes qué? Pueden construir tu propio horno en tu casa para cocer pan. Y entonces ahí podemos decir claramente que es el principio de la panadería. Ahí empezó a estar el principio de panadería real como negocio. Como negocio ahí, no digo que sacamos los hornos banal. Vamos solo a permitir a la gente por fin de tener horno a casa. Y entonces que se puede cocer directamente. Obvio, es más por la parte de la gente de negocio, cuando tiene plata, cuando tiene algunos arreglos, de tener un horno directamente sin tener que pagar el impuesto al alcalde de la ciudad o cosas así. Entonces eso ya empieza como a tener tendencia a una evolución de la panadería, ya yendo como de la mano hacia el Renacimiento. Si bien sabemos que el Renacimiento tuvo más ideas religiosas que lo causaron, pero ya
habían como ciertos indicios de volver al tema del humanismo a través de los hornos. Claro. El horno mismo da finalmente esta tremenda ventaja a poder por fin sacar negocios sin depender de los reyes o de los alcaldes o de los representantes de reyes, etc. Es la primera libertad que tenemos. Y vamos a decir, 50 años después, en 1250, Santo Luis, también que es un rey, deshace el derecho de hornear en la ciudad los hornos a mano. Significa que ahora, desde 1950, los hornos que son en la ciudad va a tener que pagarla si quiere cocer en otro, pero no es un impuesto. La cosa es directamente que tú puedes hornear acá, pero es un servicio que tú pagarás, pero no es algo que tú pagarás directamente por el rey. Es un servicio como otro. El rey no tomará otro impuesto de eso. Eso somos casi en 1250, 50 años después de Filipo Augusto, que lanza la idea de negocio claramente por el panadero. Uh-huh. Ahora, y de ahí empezaron a tener panadero, empezaron a tener la palabra de panotier en francés, que dice claramente que es el compadre que hace el pan. Ahora, eso es a nivel de los hornos, pero si por ejemplo hablamos de los molinos también pertenecían al rey, a la realeza. Sabiendo que no hay la idea de negocio, es una sociedad feudal, en la sociedad feudal todo pertenece a una persona. Significa que todo, si hay negocio, todo pasa para él. Él da los permisos y da los derechos, las patentes que tenemos a la hora más moderna. Él hace patente a los negocios. Dice, tú puedes eso porque me cae bien, porque te vas a pagar el doble que tienes que pagar normalmente. Obvio, hay una corrupción un poco fuerte, pero es simplemente porque no hay ley, no hay legislación. Entonces, no es cada uno hace lo que quiere, es cada uno hace lo que quiere porque el rey lo permite. O los representantes del rey lo permiten. Eso dará mucho problema después. Yo hablo de la Edad Media, mitad o más tarde, porque a veces hay gente que son aristócratas, que tiene mucho más plata que el rey. Y ahí empezaron la idea de pelear finalmente entre guerra civil, vamos a decir, entre ellos que son por el pretendente al trono y él que está por ley sálica, etc., por descendencia, etc. Entonces eso va a influir. Hablando de eso, es la idea de la era media que los panaderos empiezan a tener la idea de poner sal dentro del pan. Cuando ya no era tan cara. No, que al contrario, el sal es algo caro, pero sabiendo que porque la sal sirve finalmente para dar el sueldo, y porque con esta sal tú puedes conservar la cosa. Antes, todo lo que tú guardabas se perdía. Significa que si no tengo sal, el pan no se conserva tanto, la carne se bota, etcétera, etcétera. Entonces hay muchos ingredientes que sin sal finalmente tienen que botar todo. Obvio, para regresar a la pregunta, los molinos aparecen claramente a un rey o un representante del rey, y el rey siempre tomaba además una parte de eso. Siempre tomaba una parte de eso. Cuando llegó a tomar una parte así, decía, usted trabajan la tierra. En la tierra no pertenece a los trabajadores. Entonces, usted va a dar el justo de comida, que será, no sé, va a decir, en hectáreas, va a dejar 1 hectárea a la ciudad y los 49 son para mí. Es la versión un poco del equilibrio feudal. Y con esta plata, con eso, lo voy a vender a mi vecino que tiene hambre, lo voy a vender a gente de un negocio para que hacen pan, y entonces que me pagan para tener el derecho de hacer pan, y ahí voy a ir más lejos. Empieza la idea de tener, porque todo es plata por el rey, la idea de tener algo bien importante es la corporación. Empezamos a tener corporación de panaderos. Y un poco más tarde igual, somos un poco después del Renacimiento, etcétera, casi fin del Renacimiento, pero ahí empezamos la idea de decir, la panadería es desordenada. Cada panadero hace lo que quiere, el producto que quiere. Entonces, yo creo que indirectamente eso va a influir en la visión panadera. Va a influir bastante. Claro. Bastante. Ahora, entrando ya en la etapa ya del Renacimiento que tú dijiste, empezaron a haber corporaciones, empieza ya a aparecer las primeras literaturas.
estamos hablando de 1500, 1600, 1400, etcétera. sí, Claro, a finales de 1400, ya con el descubrimiento de América, ya a los 1500, 1600, ya una edad mucho más avanzada. claro, la época de Y la Reconquista, etcétera. claro, y en Europa, por ejemplo, ya empiezan a aparecer, adentrando en 1600, 1700, figuras como Parmentier. Sí, Eh, y y aún que hay que ir un poco antes de Parmentier igual, ¿no? claro, por eso digo, o sea, yo sé que hay Parmentier, autores, claro, es como de los más modernos, como de toda esa fase de ese claro, ordenamiento de la panadería. ¿Qué, claro, qué, qué se tiene puede decir de Malouin que eso? escribe, claro, el Malouin escribe primero y Parmentier lo contradice a veces en algunos puntos, ¿eh? Parmentier escribe, como digo, en 1767, eh, el arte del molino y del panadero, y Parmentier, que escribe en 1780, significa que hay como 3, 4 años de diferencia, escribe el libro famoso del perfecto panadero. Ahí hay una oposición igual grande, porque son culturas del pan distintas. Hay uno que habla de pan que es de ciudad, por ejemplo, y otros que hablan de panadero que son itinerantes. Son gente que hace pan y que va en toda Francia, en cada ciudad, en cada mercado, a vender pan. Ellos también son diferentes, tienen tratamientos diferentes que ellos que tienen su negocio y su panadero, que son panaderos fijos, digamos así. Eso igual vas a hacer mucho confusión por los precios, va a resultar a veces pelea en ciudad de panadero, ¿eh? Hay que pensarlo igual así. Eso es el ancestro, el primicio de la guerra de la harina que tendremos años después, finalmente. Porque algunos van a tener derecho, más derecho o privilegio que otros. Eso también va a influir mucho en la idea de la panadería. Va a influir mucho. Por eso esta idea de corporación. Pero la corporación, ¿cómo se hace igual? Se hace porque depende del rey. Un rey dice, yo voy a elegir un panadero, que será el panetier du roi, el panetier del rey. Él será el primer panadero del reino. Y él va a decidir, con mi aviso, quién puede tener derecho a vender pan y quién no tiene derecho. Entonces, igual la cosa se paga, es un tema de arreglo, hay que hacer una obra para probar que tú eres panadero. El panetier elige cuándo tú tienes que abrir, cuándo tienes que cerrar, la cantidad de pan que tú tienes que vender y a qué tipo de gente tú puedes vender. Entonces, todo eso va. A la Edad Media empieza a tener entonces igual una visión de fama por algunos panaderos. Yo pienso, por ejemplo, el pan de Gonesse, que es una ciudad cerca de París. Eso hizo directamente la fama porque la gente decía, esta pan es mejor porque viene de Gonesse, porque la agua es más limpia. Entonces, igual la calidad de agua va a influir en tu producto final y vas a valorizar algunos pan más que otros. Hay que pensar igual que en Europa, si hablamos aún de Francia, la invasión, las guerras que hicieron a algunos reyes entre ellos, permitió que empezamos a tener en Europa la masa vienesa, que antes ya no se conocía, ¿no? Entonces, regresamos siempre a la idea de la guerra, o ahí es más un casamiento, ¿no? de María, ¿cómo se llama? María Antonieta, etc. Siempre la reina traían su propio panadero, entonces son nueva técnica, nueva manera de trabajar, etc. Hasta Propio tener panadero esta y propio posición de pastelero. trabajar a la francesa. Claro. Sí. Y bueno, esa fue una época de muchas revueltas. Hace un rato, bueno, nos estaba mostrando la historia. No sé si nos quieres comentar un poco de cómo se exaltaba la gente con el tema del pan en general. Sí, claro, porque era el alimento básico, ¿no? Entonces era tema de crisis entre las clases, entre la monarquía, pues ya el reino, ¿no? Y el pueblo que sin alimento, pues se creían una crisis, rebeldías y pues muchas veces eso dio lugar a la guerra de las harinas que mencionabas hace rato también, y un poco más adelante en la Revolución Francesa, cuando un panadero, según fue acusado de esconder pan, y entre dos horneadas una clienta entró a su panadería, encontró el mostrador vacío, se enojó
y le dijo, estás escondiendo pan. Pasó atrás, encontró 4 panes, pero era uno pan tieso, el otro era de la noche anterior, y los otros 2 eran panes que los aprendices panaderos se querían llevar. Entonces, pues sí, se exaltó, como lo dijiste, y sacó al panadero con la ayuda de gente. Pues el panadero, para tratar de defenderse, exigió que lo llevaran con la autoridad, pero pues el pueblo no dejó suceder eso y lo ahorcaron en una plaza ahí en París. Entonces, era como en protesta, la historia es un poco más larga y pues, les paso los detalles de más sangre, pero pues después incluso el reino apoyó a la viuda para reanudar las actividades de la panadería y poder tratar de calmar un poco el pueblo, pero pues fue un hecho que sí marcó la historia de Francia y que pues es un suceso que es solo un ejemplo de lo que podía pasar. Claro. Estamos hablando de esa, es la época de Luis XVI, si no me equivoco. Somos un poco, somos a la época, al final, antes de la revolución hay mucho tema importante. Hay que saber que desde la época de Francisco I hay problemas en Francia por la cultura. La guerra siempre cansan igual el pueblo, porque si la gente está en la guerra hay nadie para preocuparse frente a la agricultura. Entonces, si no hay harina, no hay pan. La harina al tiro va por los soldados para que ellos puedan hacer pan. En otro, en general, cada uno tiene su cantidad de harina para la campaña militar, obvio. Ahí, el primer momento donde finalmente se atacó a esta panadero, somos a la época que en panadería se llama la Guerra de las Harinas. Somos en 1774, si no me equivoco, 1774. En muchas ciudades de Francia hay revolución, en primicio a la revolución, no somos aún en 1789, somos en 74. Y empezamos a tener idea que la gente empieza a tener hambre porque todo se va finalmente afuera finalmente de esta pelea, ¿no? Afuera del reino. Entonces, la guerra de la harina hizo que mucho panadero entonces se encontraron con la población. Ellos, siempre la excusa del panadero fue, él siempre tenía el culo entre dos sillas, como se dice en Francia. ¿Por qué? Porque de un lado tiene que vender, tiene la obligación, porque el rey obliga, el pueblo, y del otro lado hay el pueblo. Significa que es entre dos. Tengo que satisfacer al pueblo, que él son muchos, que tengo que dar comida a todos, si no voy a tener problemas. Y del otro lado tengo el rey que dice, no, tú vendes solo eso, la otra tú la guardas para mí. Y entonces ahí nacieron los problemas. El panadero tenía mucho conflicto con los molinos, porque igual hay que pensar que a esta época en toda Europa no hay un imperio de los molinos como tenemos a la hora de hoy, en toda parte del mundo, una homogenización. Tenemos una multitud de molinos, cada uno con su harina a veces de buena o mala calidad, con enfermedad igual, sí o no. Hay que recordar con Saint-Esprit, igual que es mucho más tarde, pero no es raro de tener enfermedad por la culpa del pan. Eso va a influir, porque hasta los molinos no van a traer al panadero. Significa que el poder al principio estaba en la mano del panadero. Si soy panadero y tengo 15 molinos, yo puedo decir cuánto me vende la harina, a tanto, ya voy a ver el otro que me lo hace más barato. Y ahí tú puedes empezar a jugar con ellos. Pero cuando ninguno molino te da la harina, y al final tú dices cuánto de la harina, a tanto, tengo que hacer pan, si no el rey me va a gritar. Yo hago pan y después tengo que venderlo igual, porque no voy a vender a perdición. Y ahí la gente no quiere comprar. Entonces, igual ahí hay este conflicto de yo hago pan caro, nadie me lo comprará, la gente va a decir que yo soy el que está finalmente robando al pueblo. El rey nunca se mostró diciendo no, soy yo que diré, no. El rey siempre dijo, yo tengo que vender lo que tengo que vender, yo me llevo una parte de lo que tú ganas. La idea de la multa, al final, los reyes mejoraron la administración. Al contrario de obligar al pueblo a pagar ellos, mejor que el pueblo pague impuesto indirecto en los negocios. Eso es la idea que empezaron a tener en 1200 o 1250 con Santo Luis, que es antiguo, como digo.
Igual, por ejemplo, bueno, estábamos viendo la fecha, bueno, 1775, nos estaba comentando Gwen recién, la fecha más exacta, Sí, de es la... entre 74 y Ahora, 75 ya. esto nos pone un poco bien en contexto con una frase que se le atribuye a María Antonieta, pero Ah, ustedes me dirán si realmente la dijo ella o no. Si no tienen pan, que coman, bueno, en Chile se traduce que brioche. coman tortas, pero en realidad la frase original es que coman brioche. ¿Fue así? Sí. Bueno, Yo, ¿quién levanta la mano por primero? favor. Bueno, No, bueno, Sí, bueno, pues es una frase que es famosa, pero realmente no, dicen que no la dijo. Em, pero la pero pensó. sí fomentó el enojo del pueblo, ¿no? Y de hecho, pues en la guerra de las harinas, también los negociantes de grano de trigo, ellos especulaban y trataban también de sacar su mayor jugo, ¿no? Pues de la venta. Entonces, en algunos puntos almacenaban en bodegas trigo, pero no lo vendían hasta que subiera más el precio del grano. Y entonces las panaderías están vacías, el pueblo hambriento y los negociantes así haciéndolos aguantar. Entonces todo eso llevó también pues a esa crisis que llaman la guerra de las harinas y a esa frase de María Antonieta. sí, esta frase póstuma, porque ella murió sin decir eso, fue una frase hecho, fue dicho, ¿cómo explicarlo? Los revolucionarios ellos mismos Un le eslogan, prestaron esta frase, finalmente claro. para que la gente odiaban más los reyes después, porque la realidad no regresaba finalmente después de la revolución. Claro. La historia siempre está escrita por los que ganaron, no por los perdedores, ¿no? Entonces, la revolución fue igual así, ¿no? La idea de denigrar al máximo posible el rey para que en final no regresa más la realidad. No resultó, ¿eh? Pero eso estaba Bueno, la idea. bueno, entonces ya viendo un poco ese tema, lo que impulsó realmente o en gran parte, la época de las revoluciones, más que un tema político, fue un tema social, de que gran parte de eso se ve reflejado en la Guerra de las Harinas. Sí. Ese hambre que se... Ya después entramos qué sé yo, en las eras napoleónicas. Hay que hablar de la Revolución Francesa igual, ¿no? Que hay mucho cambio que hicieron hasta el momento, al menos en Francia. Si hablamos de la Revolución Francesa, hablamos de la idea que el pan siempre fue obscuro por los pobres y blanco por los ricos. Cuando nació la Revolución Francesa, un pequeño general que nadie conoce empezó a decir que sería bueno tener un pan de igualdad. Ese general se llamó Napoleón Bonaparte. Y entonces él tenía una idea de decir, pero ¿por qué hacemos separación por el pan? Mejor que toda la gente come el pan. Entonces, obligar, y ahí cuando él hizo su golpe de Estado con su triunvira igual, él empezó a decir, vamos a obligar a los panaderos a hacer un pan de igualdad. Vamos a obligar que el panadero produce una cantidad de pan X, que se llama de igualdad, y que es el pan igual en toda parte de Francia y en todas las panaderías. Significa que es una mezcla, oficialmente es una mezcla de integral con harina un poco más refinada, pero es para decir que el rico como el pobre tendrá que comer la misma cosa. Claro. ¿No? Ahí es una visión igual revolucionaria por la época. ¿No? La idea de tener esta color blanca de la harina más refinada, ahora es todo el reverse. La gente que tiene un poco más preocupación por salud, que cuesta más caro, comen mucho más integral que la baguette blanca sobre amasada y refinada en exceso. Pero antes de saber lo que es bueno, al final, antes la gente pobre comía quizás mejor que la gente que tiene plata. Es un paradoja interesante. Entonces era un pan tipo T80 que se hacía en ese... Un T150, claramente. Ah. Hasta 80 veces sí, Cuando lo mezclabas con empezaron. harina refinada. Exactamente. Claro. Exactamente. Ahora, Gwen, tú que íbamos a ver la parte más moderna, entre comillas, de la panadería. Ya sabemos Sí. que en la época napoleónica, Napoleón, Primero. sí, no, pero ya entrando ya más a Napoleón III, por ejemplo, que iban más de la mano de los inicios de la industrialización en la panadería. Empezó la revolución industrial, las máquinas, etcétera, empezaron a aparecer maquinarias
¿Qué nos puedes comentar sobre eso? Bueno. Sí, claro. Sí, antes de entrar en materia, en la actualidad escuchamos muchas veces gente que dice que el pan del abuelo o el pan del bisabuelo era mejor y ahora hay que regresar a esas raíces para comer mejor. Pero en realidad, cuando vemos la historia del siglo pasado, no fue así. Por ejemplo, el inicio de la industrialización mejoró la condición del panadero porque empezó a poder producir con la ayuda de las máquinas. Entonces, obviamente el esfuerzo físico empezó a ser menor. Pero bueno, seguían produciendo pan blanco y aunque antes de la década de los años 40 o incluso de los 50, las máquinas, las amasadoras solo tenían una velocidad, entonces todavía era como un amasado lento. Pero bueno, ya en el 55, creo que sí fue en el 55, llegó la máquina con la segunda velocidad y entonces apareció el amasado intensificado con una excesiva oxidación de las masas, un pan desabrido, muy blanco. Y eso es lo que conocían, por ejemplo, en mi caso, es lo que conoce mi abuela. Y antes del 1955, en la década de los 40, el pan era de muy mala calidad, obviamente por las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Pues no había mucha cosecha. El pan está cortado con otras harinas, pues en el mejor de los casos con centeno, pero en otros casos con leguminosas. Entonces, pues la calidad no era muy buena. Y ya pues después, creo que toda la segunda mitad del siglo pasado fue lo mismo, porque en el 58 apareció el pan blanco rebanado. Bueno, en el 60 empezamos a ver un interés por el pan campesino, pero a la vez hubo una democratización de los aditivos en la harina. También en el 65 empezamos a ver pan horneado congelado por primera vez, entonces pues se imagino también que la calidad no era muy buena. En el 68 vemos aparecer los primeros mix de harinas, o sea, harinas pre-preparadas. Por suerte también hubo un señor importante en la panadería en el 1974, Calvel, dentro de sus estudios, descubrió o fomentó el autólisis, que es un reposo sin fermentos que aporta ciertas cualidades a la masa. Y bueno, seguimos con fechas significativas, y la tendencia en Francia, en particular en los años 70, era que muchas panaderías artesanales iban cerrando. Las panaderías independientes pequeñas pues desaparecían y dejaban lugar a la industrialización masiva de la panificación. Incluso hasta el 86 fue cuando hubo una deregulación del precio del pan y empezó a haber un poco más de libertad. Entonces ya fue como un inicio al cambio y al regreso a la calidad, porque antes pues había como una regulación, un producto casi monotipo, ¿no? Y en el 90 hubo un renovado interés por las harinas molidas en piedra, por el pan hecho con masa prefermentada. En el 93 llegamos al decreto, el famoso decreto de pan de tradición francesa. Entonces eso nos ayudó a proteger un poco los artesanos, la artesanía del pan, y hacer frente a esa industrialización masiva. ¿Por qué? Porque pues ese decreto favorece pues los fermentos, favorece unas harinas libres de aditivos químicos. Finalmente es como una definición y una regulación del pan para diferenciar lo que es calidad de lo que es industrial.
Entonces creo que ya todo esto, la década de los 90, por lo menos en Francia, fue muy decisiva para la calidad del pan y de la panadería. Y ahora pues podemos ver que del 2000 hasta hoy hay un renuevo de interés por el pan de masa madre a través de todo el mundo, en países como España, los países nórdicos, Estados Unidos, Argentina y muchos más. En el 2005 fue cuando se democratizó un método que ya existía de panificación, pero que no era tan usado o era utilizado únicamente bajo ciertas circunstancias, y ese método se democratizó bajo el nombre registrado de Respectus Panis. Entonces, pues creo que si vemos un poco la evolución del pan, hoy en día yo me atrevería a decir que tenemos acceso al mejor pan de la historia, porque tenemos suficiente conocimiento técnico, nutricional, agrónomo, panadero, para poder analizar y lograr un producto que finalmente es mucho mejor que el pan del abuelo. Entonces, pues creo que eso es un poco el camino que ha tenido la panadería hasta ahora. Hablando un poco de Respectus Panis, ya que lo mencionaste, y volviendo un poco, Sí. Retomando un poco acá podemos sacar una conclusión bastante interesante. Sabemos que, bueno, lo que estábamos conversando anteriormente, la época napoleónica, estamos hablando ya después con Napoleón III, 1800, la caída de Austria-Hungría, la unificación italiana, etc. Ese es el contexto histórico que sucedía en Europa. Parece ser que había un método de panificación en aquella época que Respectus Panis ha tratado como de rescatar. Sabemos que, bueno, después apareció la levadura de cerveza como una levadura ya producida de forma industrial, pero todo esto se quebró, se rompió en el periodo de entreguerras. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿qué sucedió? ¿Cómo venía evolucionando la panadería que se quebró en ese periodo de entreguerras? ¿Qué sabemos de esa época anterior a las dos guerras? No sé Adrián. Hay que ver primero entre la primera y la segunda, igual fueron desarrollos importantes sí. por la máquina, más que todo. La guerra trae siempre cosas tecnológicas. Vamos a claramente decir que la tecnología fue a propósito por la guerra, pero ayudó mucho finalmente por la cantidad. La idea de desarrollar a la época del Fordismo, etc. Entonces tenemos mucho producción y no importa tanto la calidad. Es producir para producir. Ahí es finalmente la idea del amasado intensivo, etc. Cantidad, porque la gente tiene hambre. No queremos regresar a la época de la Revolución Francesa, que la gente ven a ver al presidente diciendo tenemos hambre, no hay nada. Ahora vamos a salvarnos, vamos a hacer producir cantidad enorme, no importa la calidad. Tienen que comer. Entonces, calidad más que cantidad. Eso es lo que pasó finalmente después de la Segunda Guerra Mundial. Entre la primera y la segunda, empezamos claramente a tener visión diferente entre el pan que se hace en los campos y el pan que se hace en ciudad. Regresamos siempre a esta misma idea. Hay siempre una legislación más fuerte donde hay concentración de gente en ciudad, que al contrario, en un lugar donde hay 3 personas que viven y que el compadre vende su pan. Hay una legislación que es difícil de llegar hasta este punto. Y ahí hablo más de la época de la Primera Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial aportó bastante cosas buenas igual en panadería. Yo hablo la refrigeración. Eso es algo que es re importante. Ahora cuando yo veo todos los panaderos que dicen yo pongo mi pan por 56 horas en el frío, me digo gracias que hay un refrigerador, porque si no tendré la sorpresa. Yo pienso a la técnica, por ejemplo, a la amasadora. Antes la amasadora estaba a mano. La Lambertine, que es una de las primeras amasadoras, vamos a decir, ahí somos en 1790 y algo, si no me equivoco. Era un motor humano. Sí, a vapor igual, ¿no? Existió alguna la Artoflex, el primero Artoflex, si no me equivoco, estaban a vapor. Entonces, somos en época
bien lejos. La Segunda Guerra Mundial, para tener una industrialización a la veces de la arma, de toda la máquina, influyó en el trabajo del panadero claramente. Pero más que todo, es verdad, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo cuando escucho que la gente dice, ah, mi pan que hacía el abuelo estaba mejor que el pan que yo como hoy. Hoy tenemos todo para hacer un buen pan. Lo único que falta son los buenos panaderos. Son dos cosas bien distintas. ¿Eh? Hay que pensar igual la cosa al revés. Ahora que tenemos todo para tener cosas buenas, tenemos gente que se arreglan para hacerlo mal. No es la culpa, como digo siempre, de la harina. Antes tú puedes copiar decir, la culpa de la harina. Obvio, cuando tú ves que los alemanes, los franceses a veces echaban polvo de madera dentro del pan para decir que es un integral, somos en otra época. Ahora yo dudo claramente que hay molinos que nos venden harina con polvo de cálcaro, de tártaro o hasta de madera para decir, el rico pan de munición que vamos a preparar. No, ya se terminó esta época. Ahora tenemos harina que son con aditivo. El mal es diferente, pero porque tenemos panaderos mismos que no saben lo que están haciendo. Eso es la lógica panadera igual que hay que entender. La historia va con la lógica panadera. Tenemos que entender por qué Calvel empezó a decir la autólisis, por qué hay que dejar tiempo al pan. Es simple, es que él andaba a la oposición de lo que se hacía a la época. A la época, no hay tiempo de reposo, tú mezclas, tú pones una brutalidad de levadura para que fermente rápido, tú horneas el pan, lo sacaba de tu amasadora, lo cortaba de una, fermentaba en tu mano, y ahí lo horneas. ¿Verdad? Sí, sí. En media hora tú hacías 4.000 baguettes, sin problema. Lo que me asusta es que a la hora de hoy, aún hay gente que hace pan así. Eso que es un poco asustador por un panadero artesano. Pero, en final, la industria de 1960 no es tan diferente de esta de 2020, en final, porque sigue siendo la misma wea. Bueno, lo que comentaba Gwen también, o sea, que va muy de la mano con la época de la creación de la amasadora de segunda velocidad. Es decir, la introducción de los mejoradores, las migas excesivamente blancas, la sobreoxidación de las masas, va todo de la mano y lo que se traduce en pérdida de calidad en el pan. Lo que ha hecho que muchas personas hoy en día, con más conocimiento, quieran volver a los métodos de antaño, no vamos a decir al método de nuestros abuelos, porque si yo le preguntaba a mi abuelo qué pan quería comer, lo más probable es que me iba a mandar a comprar el pan. Y no hacerlo. Pero si hablamos, por ejemplo, del 1850, cuando ya empieza a aparecer todo el tema de la levadura comercial, ¿cómo se hacía el pan en ese entonces? Cuando era método directo, cuando teníamos solamente fermentación a temperatura ambiente, ¿era mejor o no era mejor que o sea, trato de unir este argumento con el tema de cuáles son las ventajas de métodos como el de Respectus Panis, si nosotros con el conocimiento tecnológico de hoy lo aunamos a los métodos tradicionales de aquella época. Estamos hablando de Parmentier en adelante, ¿eh? Yo dije 1850 por tirar una fecha, pero ¿qué me pueden decir sobre eso? Levanten la mano. No, Gwen, por favor. Bueno. Tengo una idea. Adrián. Es que era el método, es un poco lo que veníamos platicando, ¿no? O sea, si tenemos un amasado intensificado, significa muchas revoluciones de alta velocidad, mucha energía pasada a la masa, mucha oxidación, calentamiento. Entonces, el resultado es un pan que fermenta muy rápido por las altas dosis también de levadura y que casi no necesita pasar por una primera fermentación. Entonces, nutritivamente es un pan donde la degradación finalmente de la masa es muy poca y la absorción de los nutrientes también es reducida, ¿no? Es un pan que se conserva menos bien. Bueno, finalmente es como el pan del supermercado y pues eso es lo que venían acostumbrados a comer. Pero no sé si era la respuesta que esperabas. Está ligado, obviamente, porque igual
sabemos que toda esta fricción y toda esta sobreoxidación y todo el tema va muy unido al tema tecnológico. Entonces, sí, esto nos hace reflexionar a que aparezcan métodos como Respectus Pani, donde se respete la tradición y todo ese tema. ¿Cuáles eran esos métodos tradicionales? Yo voy más lejos del tema. Hay que pensar que hay que adaptarse a la época. Hay que pegarse a la época al final. Cuando el industrial... Si pensamos, por ejemplo, ¿quién inventó el amasado intensificado? Vamos a empezar con... no son industriales, son artesanos. Son artesanos de Bretaña, son bretones, que empiezan a decir, oye, a esta época son, ¿sabes? La máquina con engranaje en el techo, etc. Y se dan cuenta que arreglando engranaje, reduciendo la técnica, la máquina amasaba mucho más rápido y ellos pueden terminar mucho más rápido la pega. Eso es la invención del intensivo. Y ahí te dice, ellos se dan cuenta que haciendo eso, el pan gana todo beneficio, más volumen, conservación. Ellos no se daban tanto cuenta porque al final la gente compra pan y la visión del pan, eso la gente tiene que entender bien que el pan es un producto que es diario. Yo cuando veo clientes que me dicen, yo quiero un pan, se va a guardar en un mes. Para mí hay una ilógica entre comprar un pan hoy y comerlo en un mes. Hay algo que no va, que es muy raro. Pero porque los clientes ahora quieren algo barato y algo que conserva harto. Y además que tiene aroma. Ahí entra el mejorador y todo eso para corregir los problemas que hace el panadero mismo. El panadero hace los problemas. Hasta época, la gente no le interesa la idea de... se va a conservar mucho, hay solo eso que comer. Si vamos a la consumación de pan en 1900, somos casi a 1 kilo de pan por francés al día. Y si lo regresamos ahora, quizás en 2014, debemos hacer 130, 140 gramos de pan. El pan desapareció de la consumición panadera. Antes hay solo pan que comer. Y se entiende por qué. Por la pobreza también, porque la carne siempre costó más caro que el pan. Y la segunda, ahí va con finalmente la industrialización y la guerra que pasó. Que es más fácil finalmente de producir harina que de producir carne. Es más fácil de tener harina que carne. Y eso hace que además la harina se conserva mejor. Hay menos gasto, hablando ecología y cosas así también. Pero hay que pegar, yo creo, el acceso que tenían los panaderos de esta época. No hay escuela, no hay nadie que forma. La gente son probador de técnica, porque a la Segunda Guerra Mundial no queda nada de información de cómo se hacía antes. En final, podemos considerar la Segunda Guerra en panadería como la Edad Media, y después, en 93, es el principio del renacimiento de la panadería versión moderna. En un segundo renacimiento. Yo lo puedo ligar con la idea, por ejemplo, de la medicina. Si regresamos a la medicina de la Edad Media, olvidaron todo lo que se pasó, todo lo que se inventó, que se creó a la época de la antigüedad. Pero volvieron a descubrirlo. Es el renacimiento. Es exactamente igual por la panadería. Si vimos la Segunda Guerra Mundial, es la época de la Edad Media, es un tiempo oscuro finalmente por todo lo que es invención panadera, porque todo va por la tecnología de guerra. Y después, cuando finalmente regresamos a una visión de el pan no se hacía así, hay que ver cómo lo hacían la gente antiguamente. Ahí finalmente tenemos un renacimiento de la panadería. Y ahí regresamos a encontrar técnicas que antes no se hacían. Yo regreso a decir que el pan antes no se amasaba en tanta cantidad. Ahora es de moda de decir, yo tengo la harina que tiene 200,000% de gluten. Porque es la moda del gluten. Pero si regresamos a los trigos que tiene nuestro abuelo, el gluten es de cuánto, 4 o 6%, ellos hacían pan con eso. Ahora te escucha el panadero que dice, no, con 4%, 6% ya no se puede hacer pan. Necesito mínimo un 12, un 15, un 20%. Y ahí, pero en final, pero ¿cómo lo hacían entonces tu abuelo si tu panadero es incapaz de hacerlo? La calidad de harina se mejoró y el tema ahora, el saber del panadero se bajó. Eso es la real consecuencia de lo que está pasando. A ayudar tanto al panadero con mejorador, con máquina. Cuando es joven, por ejemplo, yo vi en escuela que saben amasar a mano. Se cuentan a la mano, ellos que saben que se puede hacer a mano. Tú das un curso a un alumno y tú le dices, ¿sabe qué? Te retiro la amasadora. ¿Y qué hago entonces? Y amasar a mano. Y que no sé. Pero ¿y cómo saber entonces los tartabuelos y los otros?
no me digáis que existe igual, el más viejo amasador es de la época romana, es un caballo que se da vuelta y entonces amasa la masa. Pero es un ejemplo, uno, de todos los panaderos. Yo dudo que todos tienen su caballo, que entonces ayudar demasiado la panadería hace que ahora tenemos panaderos que son tontos como panaderos. Finalmente, vamos a usar realmente esta palabra, porque es una estupidez. Hay gente que hace un proceso, no lo entienden, lo hacen porque ven video, etc. Entonces, democratización sobre ayuda del panadero hace que ahora panaderos que saben de lo que hablan son re poco. Y obvio, regresando a Respectus Panis o a otro diferente tipo de método, regresan a la época donde la teoría valía más a veces que el producto. La gente acá ven mucho a veces, tiene mucho volumen, tengo mucho alveolo, pero hablamos de un producto, se come. ¿A qué me sirve de ver una cosa tan hermosa si al final el aroma no es a la calidad de su imagen? Entonces, igual ahí va el punto. Eso es la evolución de la panadería. Igual. Yo, por ejemplo, lo que hablábamos la otra vez, a mí me llama muchísimo la atención que, por ejemplo, los panaderos de la talla de algunos MOF, que son embajadores del pan también y que practican el método de Respectus Panis, las hogazas que ellos tienen en general, uno puede imaginarse una hogaza perfecta con este volumen, etcétera, y ellos tienen unas que son así, más bajas en volumen, etcétera, pero tú ves el color de su miga y es mucho más apetitoso, o sea, se nota muchísimo que ahí hay un trabajo detrás que está respaldado por un conocimiento bien profundo, y eso hace que ellos lleguen a ser lo que son ahora, o sea, MOF, o sea, mejores trabajadores de Francia. Y hablando, bueno, de los métodos tradicionales que hay que respetar, que bueno, que la palabra Respectus Panis significa respeto al pan, respeto a los métodos tradicionales. Me gustaría que ustedes me mencionaran de todas estas épocas que estuvimos mencionando, autores que ustedes recomiendan para leer, ojalá que estén en español, pero está muy difícil, y si no, franceses. Parmentier, Boulogne, Calvel. ¿Hay algún otro más que a ustedes les gustaría recomendar? Son más recomendar? contemporáneos. Yo creo que no vale tanto la pena a veces. Yo, por ejemplo, yo tomo Parmentier. En verdad, su libro es muy interesante, pero es interesante por la época. Atrás del libro hay que entender en qué historia estamos, en qué época estamos. Porque pegar un Parmentier a la hora de hoy, mañana te va a tener todos los panaderos y decir, yo he hecho papá, Parmentier lo dijo, pero ¿por qué? No sé, Parmentier lo dijo. Entonces, no va con la lógica de por qué lo hacía a esta época, de esta manera, o cosas así. Lo que me asusta más a la hora de hoy, finalmente, es que autor hay demasiado. Bueno, hay poco. Entonces, el reconocimiento finalmente de buenos autores como Calvel, yo dudo que en la panadería volveremos a tener un Calvel, pero que todos se revendican Calvel a la hora de hoy, eso es la cosa que me asusta un poco, porque cualquier persona puede ser Calvel igual a la de hoy. Ahora yo veo gente que hablan de masa madre, lo que conversamos un día entre nosotros igual, masa madre en el carrot cake, masa madre en... Yo digo, pero pobre Calvel, pobre Parmentier, pobre Malouin, pobre todos ellos que dicen, pero ¿qué está pasando con la masa madre a la hora de hoy? ¿Qué es esta nueva moda? Podemos verlo de una visión muy purista como ellos, que deben decir, ya, los panaderos hacen pura hueá. O podemos volver a una visión quizás más modernista diciendo, está bien, lo piensan así, pero si eso es la moda, eso se hará con el tiempo. La moda de la masa madre, etcétera, es una moda, yo no creo que es tanto una moda, todos lo hablan por moda, pero la masa madre, regresamos a los orígenes. Es una necesidad. Claro, es que no hay levadura más que todo. ¿No? Vamos a ir hasta el nivel. No hay que ir en contra de la evolución también de la panadería, porque hay buenas cosas que fueron creadas. Yo recuerdo muy bien los periodos, las noticias a veces que se hablaba de panadería. Cuando la amasadora entraban en panadería, muchos panaderos mismos trataban de callar la amasadora diciendo, viste que la máquina no reemplaza la mano del panadero.
Antes la gente echaba más sal, calentaba más, el compadre amasaba 30 minutos a mano y mezclaba 30 minutos igual a la amasadora. Y dice, viste, esta amasadora no está buena, mira lo que pasó a la masa. Y entonces, porque no sabían usarlo, o también tiene miedo de perder su trabajo. Entonces, hacía sabotaje de trabajo para que el panadero no pierda su trabajo, al contrario de una máquina. Es una oposición, pero ahora búscame un dueño que va a decir, no, acá no hay amasadora, tengo 200 personas que yo pago y los amasan ahí todo el día. Mueren a 40 años como a la época del siglo 1900, ¿no? Mueren respirando harina, nunca tú lo ves, tiene problemas de espalda. La panadería cambió, hay que reconocerlo, y cambió por bueno. El industrial nunca cambió. Siempre hizo la misma calidad. Entonces, es verdad. Es verdad. Bueno. Si tú comparas los procesos que hay en 1950, yo tomo, por ejemplo, ahí vamos a hablar en general, pero de grande distribución en Francia, son exactamente los mismos procesos que hacen hoy. Pero con químicos nuevos. Exactamente, con nuevo nombre, con nueva... Además, hablando de mejorador, me hace siempre reír la propaganda finalmente de ellos, decir, nosotros con eso tú regresas al, al tradicional, el mejorador profesional, dos cosas que no van juntos en la misma frase. Entonces, hay muchas cosas que hace que todo es propaganda. Lo que asusta es de ver que el artesano mismo empieza a imitar el tradicional. Va al reverse de la historia panadera. Va al reverse. Un buen panadero tiene que regresar a lo que se hacía antes, porque antes estaba quizás más sano, hasta un punto, como digo también. Pero al menos los procesos son más tradicionales. ¿No? La definición de tradición, la gran distribución es algo que es moderno, es algo contemporáneo. Los artesanos son mucho más viejos que la gran distribución. Es un hecho. ¿Y tú, Gwen, qué autores nos recomendarías? Pues creo que menciono los principales, pero hay un libro que se llama El Pan, está en francés, de Achille Magnier, que también hace una crítica. Me suena, ese sí. libro es del 1907, sí. Y es una crítica también del pan de la época y pues un poco lo que nosotros estamos diciendo, ¿no? El pan que se volvió industrial. Y otro autor ahora es como mucho más de literatura, pero el libro se llama Las verdaderas riquezas y es de Jean Giono. Y también habla del pan, del panadero, del trabajo del panadero de manera muy poética. Uh-huh. Sí. Bueno, podríamos citar otro autor que, ya que mencionaste el tema de la literatura, Émile Zola, lo pronuncié bien, ¿verdad? Que Germinal escribió. También un poco... No es por el pan, ¿no? No es por el pan, pero también como que transmite un poco esa filosofía de regresar a la antigua. Exacto. Germinal de Zola es una idea de decir que la gente que no quiere que nada cambie, en final son en oposición a la vida mejor. Ahí Germinal habla finalmente de las minas. Los panaderos muchas veces lo llamamos los mineros blancos por ese mismo tema, ¿no? Regresamos, la panadería antes estaba al piso -1 y entonces los panaderos salían de la oscuridad con humo, con harina, asusta a la gente, ¿no? El diablo también que se llama así. Muy bien. Germinal va con eso, sí. Va con la idea que la gente que no quieren que la panadería cambie por algo de mejor, son gente entonces que le conviene finalmente esta situación. Claro. Podemos decir la misma cosa finalmente a la hora de hoy. A la hora de hoy quizás la panadería está en un Germinal porque hay diferentes voces que dicen que el pan no es bueno como debía ser. Lo vemos por la parte de los nutricionistas, los doctores, todos lo denigran, pero nadie lo quiere realmente cambiar, ¿no? Yo creo que damos mucho problema al pan y al final el pan es al contrario una solución más grande comparado a otro problema. Cuando tomamos un ejemplo, será quizás más simple. Si decimos bajamos la sal al pan, la idea es buena porque la gente consume el pan, pero yo veo por ejemplo galletas que tienen una cantidad de sal mucho más fuerte que el pan y ahí nadie la bajará.
yo veo plato precocido y yo veo nadie tampoco bajar eso. Yo veo sal a veces en agua con gas y nadie me lo bajó. Entonces, ¿por qué huevear tanto el pan? Yo creo que es una cosa igual política, puede ser una cosa igual a veces de lobbying, etc. Sí. Bueno, entonces a las conclusiones que podríamos llegar, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, después ustedes me comentarán sus conclusiones, es que a lo largo de toda la historia siempre la formación, el formarse como panadero, siempre ha sido una necesidad, por decirlo de alguna forma, y hoy sigue siendo una necesidad. Si bien tenemos todos los recursos para hacer el mejor pan, como dijo Gwen hace rato, sigue siendo una necesidad el formarse, el seguir utilizando la cabeza. Si bien a veces romantizamos mucho el tema del pan y decimos lo hacemos con el corazón, lo hacemos con nuestras manos, somos artesanos, etc., también es importante utilizar la cabeza. Gwen, cuéntanos un poco entonces tus conclusiones sobre el día de hoy y ya después nos despedimos y hablamos de la próxima sesión. Sí, creo que tienes razón, es totalmente eso y también abre hilo para las futuras sesiones, porque muchas veces, y más en países de América Latina, ser panadero a veces es una herencia, ¿no? de padre en hijo, y la formación es empírica, se aprende pues a hacer pan. Finalmente es el núcleo de hacer pan es un trabajo manual, pero como lo dices, también hay que usar la cabeza para trabajar mejor, para hacer un mejor producto, para organizarse mejor, y creo que es importante tener el conocimiento detrás de la panadería, detrás del proceso de panificación, para entender lo que sucede en la masa, para entender lo que estamos produciendo, vendiendo y dando de comer a la gente, y también para evitar de caer en los lobbies o en las campañas de marketing de ciertas marcas que conocemos muy bien, de mejorantes y de esos productos que finalmente pues no aportan, no suman a la calidad del pan, sino que solo permiten hacer un pan más rápido. Claro. Entonces esa sería mi conclusión para hoy. Bueno, y esas marcas, ojo, no solamente marcas de mejoradores, también hay marcas personales que también le están haciendo lamentablemente daño a la profesión. Adrián, cuéntanos tus conclusiones de la charla de hoy. Muchas gracias, Gwen, por tus palabras. Yo agregaré igual un autor que yo pienso ahora, yo pienso a Steve Kaplan, que encontré igual, hice una historia igual de la panadería, un resumen de la panadería igual interesante, que puede ir en complemento finalmente a lo que conversamos hoy. Es verdad, afuera, yo digo siempre, cuando yo igual estaba profesor, yo digo siempre que no hay mala receta, mal proceso, hay mal panadero. Si tú no entiendes lo que hace, va hasta por qué tú estás haciéndolo. Eso es la lógica en final. Hay que tener un respeto al pan, claro. Yo afuera del método respecto a Spanish, porque yo no creo, yo digo que hay una visión solo una que es la buena, claro. Hay de todo, claramente. Yo no voy a decir como algunos dicen que no, la levadura hace mal. Sí, si pongo todo en exceso hace mal. Cocen un pan en exceso a ver si será bueno por la salud, ponen un pan que le falta agua a ver si será bueno por la salud, etcétera, etcétera. Cada cosa en exceso es algo que es malo. Hasta la gente que va a decir, no, yo hice un pan 100% masa madre, pero come una masa madre ácida alcohólica 100%, ahí de boca sin cocerla, a ver qué aroma tiene. La cosa en exceso va a la estupidez. El trabajo de panadero es un trabajo que debe ser con paciencia de uno. Por eso que el mejorador va un poco a la oposición de la idea panadera. Yo creo en esta idea de tradición, pero la tradición tampoco a la hora de hoy vamos a decir que puede existir. Las fuentes de información son tan malas, son tantas, primero por la pluralidad que hay, y entonces por alguien que no está del rumbo de la panadería es demasiado fácil de perderse. La prueba es que hay gente quizás que son profesionales y aún que piensan como un industrial. Se va a la posición, yo tengo esta visión muy maniqueísta.
la historia se repite. Eso es una cosa que hay que tener en conclusión. Lo que a la hora de hoy están haciendo un pan, quizás venden bastante, pero un día o otro la gente se da cuenta de lo que comieron. Y ahí ellos quizás un día preguntarán, pero ¿por qué no hiciste comer eso? Ahora quizás es el momento de preocuparse de lo que se vende. Bueno, chicos, muchísimas gracias por la sesión del día de hoy. Estuvo bastante entretenida. Se hizo incluso un poco más extensa de lo que habíamos calculado. Pero nada, la información que se conversó es muy, muy valiosa. Así que probablemente la dividamos en 2 sesiones para poder publicarla. A la gente que está viendo este video, muchísimas gracias por su interés. Decirles que, bueno, que vamos a estar subiendo videos también por YouTube, por nuestra página de Facebook, también por Instagram. Y cualquier pregunta que nos quieran hacer, nosotros, teniendo la disponibilidad, lo podemos hacer directamente o por escrito, o quizás en el futuro poder armar un video para responder todas sus preguntas. Así que desde ya, muchísimas gracias por su interés. Muchísimas gracias, chicos. La próxima sesión que vamos a tener de estas charlas panaderas va a ser sobre la historia de la panadería nuevamente, pero de la panadería latinoamericana, especialmente de la zona centro-norte, estamos hablando México y Venezuela. ¿Sí? La tercera sesión ya va a ser en el Cono Sur. Así que nada, estén atentos también y ojalá les guste esa sesión que vamos a tener con otros amigos también de pan, que es de lo que hablamos. ¿Cómo se pronuncia? De pan. Que estén muy bien, chicos. Enojado. Y enojado. Así que nada, muchísimas gracias. Nos estamos viendo a la próxima.